Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar hoy el octavo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2, que lleva como título Dispositivo de potencias, bombas. Hay dos tipos de dispositivos de potencia: aquellos que suministran energía a la corriente de flujo y aquellos que extraen energía de la corriente de flujo. En este caso nos vamos a limitar al análisis de los dispositivos de potencia que suministran energía a la corriente de un fluido incompresible, es decir, vamos a trabajar únicamente con bombas. Hay otros dispositivos que transfieren energía a la corriente de flujo, como los compresores o los abanicos, pero para efectos de este módulo nos vamos a enfocar en las bombas, es decir, nos vamos a mantener, igual que en el módulo anterior, en la suposición de incompresible. Vamos a iniciar este módulo antes de la fecha del segundo parcial, a pesar de que este módulo no va a ser cubierto en ese segundo parcial. De ser cubierto en algún examen, tendrá que ser cubierto en la prueba semestral. Los objetivos del módulo son proporcionar una introducción al estudio de los dispositivos de transferencia o extracción de potencia, enfocar este estudio al caso particular de bombas, estudiar los criterios de selección de bomba y las diferentes configuraciones de instalación de bombas en las redes de tubería. Cuando nos referimos a dispositivos de potencia, puede ser bien de extracción o de transferencia de energía. Hay los que transfieren y los que extraen energía. Mencionábamos entre los que transfieren energía las bombas, los compresores, los abanicos, y aquellos que extraen energía de la corriente de flujo, las turbinas. Hay turbinas de vapor, turbinas de gas, turbinas hidráulicas, etcétera, etcétera. Si el tiempo nos permite avanzar al siguiente módulo, en el siguiente módulo deberíamos trabajar con turbinas hidráulicas. Estos dispositivos suelen tener como resultado un incremento o disminución en la presión. Esto es particular de los dispositivos de potencia, y la explicación o la justificación para esto debe haber sido dada por su profesor de termodinámica 1. Algunos operan con líquidos o gases. Hemos dicho que las bombas operan con líquidos, los compresores operan con vapor o gas. Usualmente se consideran dispositivos adiabáticos o la transferencia de calor en estos dispositivos es despreciada. Su clasificación es de acuerdo a la manera en que se proporciona la energía o se transfiere la energía al flujo, y hay dispositivos de desplazamiento positivo y dispositivos dinámicos. De los dispositivos de extracción de potencia podemos decir que la energía del fluido a la salida es menor a la energía del fluido a la entrada, es decir, acá tenemos una energía de flujo, acá tenemos otra energía de flujo, y la energía del flujo en la entrada es mayor a la de la salida. El diferencial de la energía de estos dos es lo que se puede extraer como trabajo. Y vamos a definir el volumen de control acá donde está la turbina, que es el dispositivo de extracción. Así que en este caso, para la turbina, esta es la dirección. La presión a la salida es menor a la presión de la entrada. Decíamos que la justificación de este comportamiento era responsabilidad de su profesor de termodinámica. La energía se extrae en forma de trabajo, es energía de alta calidad.
Ejemplos: turbinas hidráulicas, turbinas de gas, turbinas de vapor, etcétera, etcétera. Turbinas eólicas. Sobre los dispositivos que transfieren energía al flujo, dispositivos de transferencia de potencia, la energía del fluido a la salida es mayor que la energía del fluido a la entrada. Es decir, acá esta energía que es transferida en forma de trabajo hace que el efecto obtenido sea este. La presión a la salida es mayor a la presión a la entrada. Usualmente la potencia agregada es proporcional al producto del flujo y de la diferencia de presiones. Y ejemplos de estos dispositivos son bombas, abanicos y compresores. Y en este límite nos vamos a mantener durante este módulo. Así que moviéndonos hacia esa limitante o esa subcategoría de dispositivos de transferencia de potencia, las bombas operan con líquidos, transfieren potencia a una corriente de algún tipo de líquido. Pueden ser de desplazamiento positivo o pueden ser rotatorias. Más adelante vamos a claramente definir cuál es la diferencia entre un dispositivo de desplazamiento positivo y un dispositivo dinámico. Vamos a ver el balance de masa y energía a través de la bomba. Y para el análisis que vamos a hacer, vamos a definir el volumen de control justo entre la entrada y la salida de la bomba. Vamos a definir ese volumen de control, repito, justo entre la entrada y la salida. En el módulo anterior veíamos casos en los que la red de tubería incluía bombas y hacíamos un balance de energía desde un depósito hasta otro y en el medio estaba la bomba. En ese caso nuestro volumen de control iba de un depósito al otro depósito. En este caso estamos definiendo el volumen de control justo alrededor de la bomba. Vamos a suponer condiciones estacionarias. Los líquidos se comportan como incompresibles y vamos a despreciar cualquier transferencia de calor. Así que balance de masa en condiciones estacionarias indica que el flujo de masa a la entrada es igual al flujo de masa a la salida. Bajo la suposición de incompresible, concluimos también que el caudal a la entrada o el flujo volumétrico a la entrada debe ser igual al flujo volumétrico a la salida. Serán iguales las velocidades de entrada y salida. Está claro que V por A a la entrada es igual a V por A a la salida bajo la suposición de incompresible y estacionario. Así juzgamos por lo que se muestra en esta figura. El diámetro de entrada aparenta ser mayor al diámetro de salida. Si el caso fuera el descrito por esta figura, entonces la respuesta a esta pregunta es que no. Sin embargo, si el diámetro a la entrada es igual al diámetro a la salida, en ese caso la respuesta sería que sí. Que todo depende de cuáles son los diámetros de tubería a la entrada y a la salida de la bomba o del ducto al que está conectada la bomba. Así que la respuesta a esta pregunta, repito, puede ser sí o no dependiendo de los diámetros de los ductos antes y después de la bomba. En los problemas que veíamos en el módulo anterior, el diámetro a la entrada era igual al diámetro, o el diámetro del ducto antes de la bomba era igual al diámetro del ducto después de la bomba.
que en ese caso la velocidad de entrada y salida serían iguales. Balance de energía en condiciones estacionarias, y esta ecuación es solo válida para el caso estacionario. Acá despreciamos cualquier transferencia de calor y despejando la potencia de salida o el negativo de la potencia de salida, que representa una potencia de entrada. Esto va a ser igual al flujo de masa por la sumatoria de la entalpía más la energía cinética más la energía potencial de salida menos la sumatoria de la entalpía, energía cinética y energía potencial a la entrada. Así que, como mencionábamos, esto representa la diferencia en energía de flujo de salida con respecto a la energía de flujo a la entrada. Acá nos preguntan qué ocurre con el factor de corrección de la energía cinética si el flujo es turbulento. Decíamos, esto se refiere al factor alfa, donde alfa es aproximadamente 1 en flujo turbulento y alfa es igual a 2 en flujo laminar. Así que si el flujo es turbulento, podemos eliminar el factor de corrección de la energía cinética y la potencia de entrada a la bomba se reduce a esta expresión donde, repito, lo único que hemos hecho es eliminar o aproximar a 1 el factor de corrección de la energía cinética. Si expandimos la entalpía específica en su definición, podemos separar energía interna y trabajo de flujo. Así que esto representa un incremento en energía interna y esto representa un incremento en trabajo de flujo. Obviamente refiriéndonos a la corriente de flujo. En el módulo anterior hablábamos de energía mecánica y la sumatoria de estas tres cosas estaba asociado con la energía mecánica. Esto es energía térmica de menor calidad que estas otras tres. ¿Eso qué significa? Que la bomba va a suministrar energía mecánica al flujo y va a suministrar energía térmica. Entonces esto es alta calidad, la potencia siempre es de alta calidad. Esto acá es alta calidad y esto es calidad inferior. Es decir, el total de la energía de alta calidad que recibe el flujo va a ser inferior a lo que transfiere la bomba. Pues una fracción va a ser convertida en energía de menor calidad y que hará que no nos podamos mantener en el mismo nivel de calidad al 100%. Eso será producto de las irreversibilidades internas de la bomba. Así que por efecto de las irreversibilidades internas de la bomba, toda la potencia que suministra la bomba no va a poder ser convertida en energía de alta calidad. Así que acá ya lo hemos separado en la parte de energía mecánica y la parte de energía térmica. Que la potencia por unidad de flujo de masa está dado por esta expresión. ¿Qué unidades tendría esta ecuación si dividiéramos toda la ecuación entre la gravedad? Ahora esto tendría unidades de elevación.
como la ecuación de Bernoulli modificada que utilizábamos en el módulo anterior. Entonces es la conversión de potencia en energía interna, un proceso reversible, y ya hemos mencionado que no lo es. ¿Cuál sería la potencia de la bomba si no hubiesen irreversibilidades? Si no hubiesen irreversibilidades, no habría incremento en energía térmica. Por lo tanto, esta sería la conversión que se daría en la bomba. Toda la potencia de la bomba sería convertido en energía de alta calidad. Y si dividimos todo entre G, esto es la expresión que obtendríamos para la H de la bomba. Ahora, debemos reconocer que esta H de la bomba solamente incluye la parte mecánica y representa de la manera que está definido aquí la carga hidrostática de la bomba útil. Así que esa es la energía útil, o es el equivalente a la H de la bomba que encontrábamos o que necesitábamos en los problemas del módulo anterior. ¿Cuál sería la H total? Así que esto nuevamente es la H útil. ¿Cuál sería la H total? Sería igual a esto. Obviamente, si no hubiesen irreversibilidades, la H total sería igual a la H útil. Pero eso no ocurre en la mayoría de los casos. O no ocurre nunca, mejor dicho. Así que debemos tener en cuenta que este incremento de energía mecánica de flujo solo tiene que ver con la H útil de la bomba. También debemos reconocer que este resultado se refiere a un volumen de control definido justo entre la entrada y la salida de la bomba. ¿Qué ocurre si no hay cambio de elevación entre la entrada y la salida de la bomba? La H útil, y vamos a ponerle un subíndice U para recordar que es útil. Que si la elevación de aquí a acá son bastante similares, esta es la energía útil, o esto nos daría la energía útil. Si el diámetro a la entrada fuese igual al diámetro a la salida, entonces H útil sería función únicamente de la diferencia de presión. Y acá nuevamente hacemos la aclaración: la carga hidrostática neta solo representa la transferencia de energía útil desde la bomba hacia el fluido. Esta carga no contabiliza el efecto de las irreversibilidades internas del dispositivo. Así que nuevamente repetimos: H total, que debe estar asociada con la potencia útil, es igual a M punto por G por H útil. La potencia total de eje que se requiere es igual a M punto por G por la H útil más el flujo de masa por U2 menos U1, nuevamente donde 1 está aquí y 2 está acá. Lo repito, lo único que es utilizable en la red de tuberías es la H útil. Aquí está nuevamente la comparación, la parte útil con la parte total. Y la relación entre
esto y esto define la eficiencia de la bomba, que es un parámetro de desempeño comúnmente definido para estos dispositivos. Entonces, la potencia real de la bomba es la potencia de eje que se debe transferir al dispositivo. La eficiencia de la bomba está relacionada con la razón de energía útil transferida de la energía total transferida. Así que la potencia real, potencia de flecha, se define como el BHP de la bomba. Y la eficiencia de la bomba entonces es la potencia útil dividida entre la potencia de la flecha. Nuevamente este es H sub U. Acá creo que nos hacía falta una densidad. ¿Cómo determinamos la potencia requerida o la potencia útil requerida en una aplicación? ¿Cómo determinábamos la H de esta bomba necesaria en un problema como este? Si este fuese un problema del módulo anterior, haríamos un balance de energía entre el punto 1 y el punto 2 y diríamos algo como Z1 más P1 entre gamma más V1 al cuadrado entre 2G es más la H de la bomba es igual a Z2 más P2 entre gamma más V2 al cuadrado entre 2G más todas las pérdidas que hay entre 1 y 2. Y acá diríamos que el punto 1 es un depósito y su velocidad es aproximadamente 0. Y si esto está expuesto a la atmósfera y esto va a descargar a la atmósfera, estas dos presiones son iguales. Y diríamos entonces que la H de la bomba requerida para esa aplicación es Z2 menos Z1 más V2 al cuadrado entre 2G más todas las pérdidas que hay entre 1 y 2. Y a esto le llamábamos la curva de diseño en el módulo anterior. Y estas pérdidas están constituidas por las pérdidas por fricción a lo largo del recorrido del flujo más las pérdidas por accesorio. Así que la carga útil de la bomba debe ser lo suficiente para vencer esta diferencia de elevaciones, para proporcionar esta energía cinética y para vencer las pérdidas a lo largo de la tubería. Así que, repito, esta es la H de la bomba. Esta H de la bomba equivale a lo que hemos definido como H útil. Y repito, a esta ecuación de balance de energía le llamábamos la curva de diseño. Esa es la carga requerida. Por eso lo asociamos con esta pregunta donde nos dicen la carga útil requerida. ¿Y por qué es requerida? Porque nosotros hemos diseñado la manera de llevar el flujo de aquí a acá, es decir, hemos seleccionado el diámetro del ducto, la cantidad de accesorios, las válvulas, etcétera, etcétera. Así que aquí está nuevamente, esta es la H requerida o la H de diseño. Cómo se selecciona la bomba aplicada para una aplicación y si la ubicación de la bomba afectará la carga de diseño. Así que en el módulo anterior hablábamos de H de la bomba de diseño y H de la bomba del fabricante y decíamos que la intersección entre estas dos nos daba el punto de operación.
pues las pérdidas eran función del caudal. Entonces, como se selecciona la bomba apropiada, tenemos que hacer intersectar nuestra curva de diseño con las curvas de fabricante. Ahora, tenemos o debemos tener conocimiento adicional sobre nuestra aplicación, es decir, debemos saber más o menos qué caudal queremos manejar en nuestro sistema para que la intersección entre nuestra curva de diseño y nuestra curva de fabricante nos dé un punto de operación lo más cercano posible al requisito. Esto es la información del fabricante. Aquí está, esta es la curva de la H del fabricante. Esta curva representa la eficiencia de la bomba y esto la potencia requerida para un solo caso. Entonces veamos cómo encontraríamos una tabla o una gráfica con más de una opción. Cada una de estas curvas representa la curva de fabricante de una de estas bombas, cuya diferencia es el diámetro de la bomba. Y hacia el final de este módulo vamos a entender cuál es la importancia de este diámetro. Decíamos que debíamos conocer más o menos cuál es el caudal de trabajo que debemos manejar y se debe conocer la carga hidrostática de la bomba, es decir, necesitamos tener una curva de diseño. Así que veamos algunos casos. Vamos a suponer que nuestra curva de diseño está por aquí y que nosotros queremos manejar, este es el caudal deseado, entonces nuestro caudal requerido. Entonces, si utilizamos esta bomba o si seleccionamos la primera bomba, aquí va a operar esa bomba. Si seleccionamos esta bomba, esa bomba con nuestro diseño va a operar aquí. Si seleccionamos esta bomba, esta bomba va a operar aquí. Y la única otra opción es esta bomba, que va a operar aquí. Así que de las 4 bombas, la que proporciona el caudal más cercano es la última bomba. Así que seleccionaríamos esta bomba, que en ese punto de operación tiene una eficiencia cercana al 80%. Así que esa sería nuestra selección en caso de requerir este caudal y de solamente tener estas 4 bombas como opciones. En el caso de la curva de diseño que hemos definido, las 4 bombas van a operar de alguna manera con nuestro sistema. ¿Y a qué me refiero con esto? Supongamos ahora que nuestra curva de diseño, vamos a regresar acá a esta ecuación. Vamos a suponer que estuviéramos manejando esto entre 2 depósitos. Así que estas 2 velocidades serían ceros y vamos a suponer que los 2 depósitos están expuestos a la atmósfera. Hemos visto un caso hipotético. Las pérdidas siempre son proporcionales al caudal al cuadrado. Así que cuando el caudal es 0, esto es 0, pero la bomba aún tendría que vencer la diferencia de elevación. Así que para 0 caudal, el primer punto siempre tiene que ver con la condición de 0 caudal. Así que vamos a suponer que estamos transportando el flujo entre 2 depósitos y a 0 caudal. Esto es lo que debemos obtener. Así que si nuestra curva de diseño empieza aquí
Hay 2 de las 4 bombas que se muestran en esta gráfica que no nos sirven para nada. Ni esta bomba van a intersectar nunca nuestra curva de diseño, así que esas 2 bombas no son opciones para mi curva de diseño. Mi diseño se limitaría, o mi selección se limitaría a esta y esta bomba. Pero todavía no hemos contestado esta pregunta donde se cuestiona si la posición de la bomba afectará la carga de diseño. Entonces, vamos a suponer que en vez de ubicar la bomba aquí, la ubicáramos acá, manteniendo los mismos accesorios y la. Así que para contestar estas preguntas vamos a suponer que solamente vamos a modificar la ubicación. Esto es lo que vamos a modificar, los diámetros, accesorios, etcétera, etcétera, van a permanecer. Longitud de recorrido, todo esto va a ser mantenido constante. Bajo esas suposiciones, donde todo va a ser mantenido fijo, excepto la ubicación de la bomba, la H de la bomba no va a ser afectada. Vamos a regresar acá a esta ecuación de balance de energía. ¿De qué dependen estas presiones? Depende de esta presión y de esta presión. ¿De qué depende esta diferencia de elevaciones? Depende de la diferencia de elevaciones entre este punto y este punto. ¿De qué depende esta velocidad? Depende de la velocidad del depósito. Perdón, esta velocidad depende de la velocidad del depósito. ¿Y de qué depende esta velocidad? Depende de la velocidad en este punto. ¿De qué dependen las pérdidas? Dependen de la longitud total del ducto, del diámetro del ducto y de la sumatoria de los accesorios. Así que hemos dicho que la sumatoria de los accesorios va a ser la misma, la longitud y diámetro va a ser la misma, lo único que vamos a hacer es mover la bomba. Así que desde ese punto de vista la carga de la bomba va a ser la misma, no importa dónde ubiquemos la bomba. Eso no significa que la ubicación de la bomba no tenga que ser debidamente seleccionada. Lo único que hemos mencionado es que para efectos de la carga no importa dónde ubiquemos la bomba, o no es importante la ubicación de la bomba. Esta es una curva de fabricante proporcionada o que aparece en el libro de Sengel. Nuevamente tenemos 4 bombas de 4 diámetros diferentes. Son 5 gráficas de 5 diámetros diferentes y decíamos que hacia el final de este módulo vamos a entender por qué el diámetro afecta la carga de la bomba. Entonces aquí tenemos 4 opciones. Si nuestra curva de fabricante, nuestra curva de diseño, fuera esta, y quisiéramos obtener 300 galones por minuto, este es nuestro caudal requerido. Entonces sabemos que esta bomba y esta bomba están descartadas. La primera bomba que podríamos utilizar sería esta, pero esta nos daría este caudal. La segunda bomba nos daría este caudal. Y la tercera bomba nos daría este caudal. Así que de acuerdo a nuestro requisito, esta sería la bomba más cercana a nuestro requerimiento. Ahora, ¿qué ocurriría si necesitáramos este caudal? Estaríamos en problemas, pues ninguna de estas bombas sería capaz de
de operar en nuestro sistema con ese caudal. Así ya vimos que si el caudal requerido para la curva de diseño o para una curva de diseño que habíamos definido de esta manera, podíamos utilizar la segunda bomba. Pero si nuestro caudal de diseño era esta sería la intersección con nuestra curva de diseño, y ninguna de las bombas que proporciona esta gráfica operaría apropiadamente. ¿Qué significa eso? La máxima carga hidrostática que podemos obtener con una de estas bombas es esta que está aquí, que lo necesitamos, esto que está acá. Así que tenemos aproximadamente 30 metros de carga hidrostática de diferencia. ¿Qué opciones tenemos? Vamos a suponer que no queremos limitar a estas bombas ni queremos utilizar solamente una bomba. Sí, vamos a indicar que nos vamos a limitar a estas 5 bombas. Y queremos utilizar una sola bomba. Más adelante vamos a ver configuraciones de bombas en serie y bombas en paralelo. Eso implicaría utilizar más de una bomba. Entonces debemos ver qué define la forma que tiene esta curva de diseño. Digamos que esto, h de la bomba era igual a z2 menos z1 más v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado entre 2g más p2 menos p1 entre gamma más hl desde 1 hasta 2, donde si hacíamos esto entre dos depósitos que estaban expuestos a la atmósfera, esto se cancelaba. Y la forma cuadrática estaba dada por estas pérdidas, donde las pérdidas estaban dadas por la sumatoria de la pérdida por fricción más las pérdidas por accesorios. Entonces, nuestro objetivo es poder con estas 5 opciones de bombas poder encontrar o poder manejar este caudal. ¿Qué deberíamos hacer o qué es lo único que podemos controlar? La diferencia de elevación entre los depósitos es la misma diferencia de elevaciones que debemos manejar. ¿Qué parámetros de diseño podemos modificar? Podemos tratar de buscar un recorrido más corto para las tuberías para disminuir las pérdidas por fricción o seleccionar un ducto más grande. Entonces, lo que estaríamos buscando hacer es disminuir la pendiente con que se da el efecto cuadrático. Y todavía con estas modificaciones no llegaríamos al caudal. Tendríamos que seleccionar un diámetro de tubería lo suficientemente grande de tal manera de que las pérdidas o la H de diseño tenga una pendiente bastante
pequeña. En ese caso encontraríamos la intersección en este punto. Obviamente seleccionar diámetros de tubería más grandes incrementa el costo de nuestro diseño de tubería. Así que para poder utilizar una sola bomba necesitamos incrementar el costo de las tuberías. Necesitamos válvulas más grandes, accesorios más grandes, etcétera, etcétera. Así que valdrá la pena incrementar el costo de la instalación de las tuberías para mantener bajo el costo de las bombas. No necesariamente, así que quizás sea mejor opción desde el punto de vista de diseño optar por una configuración que tenga más de una bomba, de las que, repito, hablaremos un poco más adelante. Veamos las tres preguntas que se formulan aquí. ¿Qué le sucede a la presión de un fluido incompresible por efectos de la fricción o por efectos de los accesorios? En el módulo anterior hablábamos de caída de presión por fricción y caída de presión por accesorio. Así que esto sugiere que el efecto que tienen tanto la fricción como los accesorios sobre la presión es de disminuir la presión. ¿Qué le sucede a la presión a medida que aumentamos la elevación? Esto es un concepto de hidrostática del curso de mecánica de fluidos 1, así que al aumentar la elevación también disminuye la presión. ¿Eso qué significa? Que a medida que... Ahora, ¿qué ocurre? Y voy a dejar esta pregunta abierta para el foro. ¿Qué ocurre con la presión si la velocidad aumenta? Así que veamos qué ocurre con con la presión a lo largo del recorrido. Y vamos a preguntarnos qué ocurre con la presión de estancamiento por efectos de la fricción. Ya veíamos en el módulo de flujo compresible que cuando teníamos efectos de fricción la presión de estancamiento disminuía. Eso no es diferente en el caso de los incompresibles, donde por efectos de la fricción y de los accesorios la presión de estancamiento va a disminuir. Es decir, a medida que avanzamos, por ejemplo acá vamos a tener una presión de estancamiento A y acá vamos a tener una presión de estancamiento B. De acuerdo a lo mostrado en esta figura, la presión de estancamiento en A es mayor a la presión de estancamiento en B. Pero antes de evaluar ese efecto, de la importancia de ese efecto, vamos a contestar esta pregunta. Ya hemos visto que la presión disminuye con la elevación y disminuye con los efectos de la fricción. Acá nos preguntan qué ocurre si la presión alcanza a la presión de saturación. ¿Qué ocurre si por algún motivo a lo largo de la trayectoria del flujo la presión disminuye hasta alcanzar a la presión de saturación de ese líquido? Habrá cambio de fase. Se formarán burbujas de vapor que van a, por diferencia de densidad, moverse hacia la parte superior y explotar en las superficies de la tubería, y esto afecta a la tubería y ese efecto se le conoce como cavitación y también debió haber sido definido en su curso de mecánica de fluidos 1. Entonces, ¿qué importancia tiene esto de la presión de la cavitación en el funcionamiento de la bomba?
entre más lejos ubiquemos la bomba, menor va a ser la presión de estancamiento. Y para operar adecuadamente, la bomba requiere que se tenga una presión de estancamiento lo suficientemente grande. Así que, ¿qué vamos a comparar? Vamos a comparar la presión de estancamiento disponible con la presión de saturación a la temperatura del fluido. Si dividimos esto entre gamma, esto tiene unidades de elevación. Y esa diferencia entre la presión de estancamiento disponible a la entrada de la bomba menos la presión de estancamiento, vamos a expresar esto en otra posición. La presión de estancamiento a la entrada de la bomba menos la presión de saturación a la temperatura dada dividido entre gamma representa la carga neta de succión positiva disponible o de diseño. ¿Y de qué depende esta presión de estancamiento disponible? Depende de la ubicación de la bomba. Vamos a definir acá, o habíamos definido este como punto A y este como punto B. ¿Cómo se define la presión de estancamiento de una sustancia incompresible? La presión de estancamiento para un fluido incompresible lo habíamos definido como la presión local más ρ por V cuadrado entre 2. Así que vamos a definir la presión de estancamiento en el punto A. Esto sería igual a... Vamos a ver, acá vamos a hacer un balance de energía entre el punto 1 y el punto A. Diríamos que Z1 más P1 entre gamma más V1 al cuadrado entre 2E debe ser igual a Z2 más P2 entre gamma más V2 al cuadrado entre 2E más todas las pérdidas. Esto es A, no es 2. Estamos haciendo un balance de energía desde 1 hasta A. Todas las pérdidas que hay desde 1 hasta A. Veamos entonces si lo que nos interesa conocer es la presión de estancamiento en A. Esa presión de estancamiento estaría asociada con estos dos términos. Y diríamos entonces que la presión de estancamiento disponible en A dividido entre gamma es igual a Z1 menos Z2 más P1 entre gamma más V1 al cuadrado entre 2G menos las pérdidas que hay entre 1 y A. Y esto es ZA, no es Z2. Y esa sería la presión de estancamiento que tenemos disponible en el punto A. Ahora, ¿qué pasa si ubicamos la bomba en el punto B? Si ubicáramos la bomba en el punto B, la presión de estancamiento disponible en B entre gamma será igual a Z1 menos ZB más P1 entre gamma más V1 al cuadrado entre 2G más todas las pérdidas que hay entre 1 y B. Entonces vamos a comparar qué términos son iguales. Esto y esto es igual, no importa dónde ubiquemos la bomba. Esto es igual, no importa dónde ubiquemos la bomba. Pero si comparamos ZB con ZA, solamente pensando en la elevación, en qué punto tenemos una carga o una presión de estancamiento disponible mayor, en B o en A. Es claro que en A, ¿verdad?
en B, Z es mayor que en A, por lo tanto lo que le vamos a restar a lo disponible es más grande en B que en A. Así que solamente pensando en las elevaciones podemos concluir que la presión de estancamiento disponible en B es menor a la presión de estancamiento disponible en A. Sin embargo, no es solo la elevación lo que va a afectar o lo que va a hacer que la presión de estancamiento disponible en B sea menor a la presión de estancamiento disponible en A. También debemos tomar en cuenta las pérdidas. El recorrido que tiene que hacer el flujo para llegar a B es mayor que el que tiene que hacer para llegar a A. Por lo tanto, las pérdidas hasta B son más grandes que las pérdidas en A. Y acá esto es negativo. De tal manera que desde el punto de vista de las pérdidas también es perjudicial ubicar la bomba muy alejado, pues la presión de estancamiento disponible disminuye entre más lejos ubiquemos la bomba. Entonces, decíamos que la carga neta de succión positiva era la diferencia entre la presión de estancamiento a la entrada de la bomba y la presión de saturación del fluido, la temperatura del fluido dividido entre el producto de la gravedad y la densidad. Así que repito, esta es la carga de succión positiva disponible. Y esta carga neta de succión positiva disponible siempre tiene que ser mayor o igual a la carga neta de succión positiva requerida por el fabricante. Así que debemos ubicar nuestra bomba. Ya la ubicación, decíamos que desde el punto de vista de la carga hidrostática no importaba, pero desde el punto de vista de la carga de succión positiva sí es importante y debemos mantenernos en este rango. Lo que no está claro es cómo determinamos la carga neta de succión positiva requerida por el fabricante. Entonces, la carga de aspiración neta positiva requerida se determina experimentalmente. Esto es lo del fabricante. La carga neta de succión positiva del fabricante está tabulada en las curvas de rendimiento. Así que debemos regresar a esta gráfica y esta línea representa la carga neta de succión positiva requerida para las bombas. Así que si vamos a operar a 300 galones por minuto, como sugeríamos la última vez que pasamos por esta gráfica, la carga neta de succión positiva en unidades de elevación es aproximadamente 4 pies. En unidades de presión, aproximadamente entre 10 y 15 kilopascales. Así que debemos asegurarnos que la bomba está ubicada de tal manera de que la carga neta de succión positiva disponible sea mayor al requerimiento del fabricante. Con esto vamos a concluir esta primera clase del octavo módulo de Mecánica de Fluidos 2. En la próxima semana vamos a hacer el parcial y luego del parcial continuaremos con este módulo. Así que hasta la próxima, jóvenes.